Hay monstruos que no se esconden bajo la cama. Ellos se sientan a la mesa, rezan antes de comer y se llaman a sí mismos familia. La historia que les cuento hoy es, sin duda, una de las más difíciles que van a escuchar. Me llamo Esperanza Ramírez Hernández. Hoy tengo 82 años y más de medio siglo de silencio pesando sobre mis hombros. Nací y viví toda mi vida en un pequeño pueblo de Michoacán, donde el viento frío de la sierra sopla fuerte en invierno y los secretos de las familias se guardan con más celo que las propias tierras. Muchos por aquí me conocen simplemente como Doña Esperanza, la señora de cabello blanco que vende dulces de tamarindo y cocadas en el mercado los domingos y nunca falta a misa de 6. Pocos imaginan lo que llevo dentro de mí desde mis 10 años. Contar esto es algo que me conmueve profundamente. Por eso quiero pedirles que le den me gusta al video y se suscriban al canal para alegrarme con su apoyo. También quiero conversar con ustedes en los comentarios, así que cuéntenme, ¿desde qué parte de México o del mundo están viendo este video? Siento que es hora de contar mi historia. No por mí, este peso ya aprendí a cargarlo, sino por todas las niñas que, como yo, tuvieron su infancia robada por manos que deberían proteger. Tal vez al escuchar mi relato, alguien encuentre el valor para actuar antes de que el silencio se convierta en una prisión perpetua. Mi hogar en la infancia era una casa sencilla de adobe pintada de azul claro, con un pequeño portal al frente donde mi madre colocaba macetas con geranios rojos. Éramos una familia modesta, como la mayoría en nuestra región. Mi padre, Heriberto, trabajaba duro en los campos de maíz, saliendo antes del amanecer y regresando cuando las estrellas ya adornaban el cielo. Mi madre, Dolores, además de cuidar la casa y los hijos, hacía tortillas y pan dulce para vender en el vecindario. Yo era la mayor de 3 hermanos. Después de mí venían Miguel, 2 años menor, y Lupita, que apenas había cumplido 5 años. Nuestra vida era simple, marcada por el trabajo duro y los pequeños placeres, el olor del pan saliendo del horno por la tarde, las historias que mamá contaba antes de dormir, los baños en el río en los días calurosos de verano. Éramos pobres pero felices a nuestra manera, hasta que la tragedia golpeó nuestra puerta. En aquel fatídico 12 de mayo de 1957, el día comenzó gris, con una lluvia fina y constante que no daba tregua. Desperté más temprano de lo normal con el sonido de la tos de mi madre viniendo del cuarto de al lado. No era una tos común, era profunda, áspera, como si algo estuviera desgarrándose dentro de ella. Cuando entré al cuarto de mis padres, vi a mamá acostada, el rostro rojo de fiebre, los labios con una coloración extraña que no reconocí en ese momento, pero hoy sé que era cianosis. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté asustada al verla en ese estado. Ella intentó sonreír, pero el esfuerzo pareció costarle mucho. «Solo es una gripa fuerte, mi flor. Ya pasará». Pero no pasó. A lo largo de la mañana su condición empeoró rápidamente. La fiebre subía, la respiración se volvía más difícil. Mi padre, que normalmente estaría en los campos a esa hora, no había salido debido a la fuerte lluvia. Cuando vio el estado de ella, su rostro se endureció de preocupación. «Voy a llevar a Dolores al hospital en Morelia», dijo, refiriéndose a la ciudad vecina, más grande que nuestro pueblo, donde había un pequeño hospital. «Esperanza, quedas a cargo de los pequeños hasta que vuelva». En aquella época, mi abuelo paterno, don Joaquín Ramírez, vivía con nosotros. Había venido a nuestra casa tras la muerte de mi abuela, unos 8 meses antes. Era un hombre alto, de hombros anchos, incluso a los 68 años, con manos callosas de décadas, trabajando como capataz en haciendas de la región. Tenía un bigote grisáceo bien recortado y ojos que parecían siempre evaluar todo a su alrededor con una frialdad calculadora. «Yo me encargo de los niños, Heriberto», dijo mi abuelo, poniendo la mano en el hombro de mi padre. «Lleva a Dolores y no te preocupes por nada aquí». Mi padre asintió agradecido, envolvió a mi madre en sarapes y la cargó hasta la camioneta vieja que usábamos para ir al pueblo.
La última imagen que tengo de ella es de su rostro pálido contrastando con los harapes oscuros, sus ojos encontrándose con los míos una última vez, mientras papá la llevaba afuera bajo la lluvia implacable. «Cuida a tus hermanos, Esperanza. Pronto regreso», susurró ella, su voz casi inaudible, palabras que se transformarían en una promesa imposible de cumplir. El día se arrastró lentamente. Intenté mantener la rutina normal para mis hermanos, preparando una comida sencilla como mamá me había enseñado e inventando juegos para distraerlos. Mi abuelo permaneció en el portal la mayor parte del tiempo, fumando su pipa y observando la lluvia que no daba señales de disminuir. De vez en cuando entraba para verificar que estuviéramos bien, pero pronto volvía a su vigilia silenciosa. A medida que el día oscurecía, mi preocupación crecía. ¿Dónde estaba papá? ¿Por qué no volvían? ¿La lluvia habría empeorado los caminos, haciendo el viaje más lento? Alrededor de las 7 de la noche, acosté a mis hermanos. Miguel, comprendiendo que algo grave estaba pasando, tardó en dormirse. Lupita, demasiado pequeña para entender, se durmió rápidamente después de que le conté uno de los cuentos que mamá solía narrar. Fue casi a las 9 cuando escuché el sonido de ruedas en el lodo de nuestro patio. Corrí a la ventana, mi corazón acelerado con la esperanza de ver a mi madre volviendo a casa, pero era solo mi padre, solo, empapado por la lluvia que ahora caía con fuerza. Cuando entró, supe inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cuerpo normalmente erguido ahora encorvado como el de un hombre mucho mayor. Se quitó el sombrero mojado y lo sostuvo contra el pecho, como si estuviera ante un ataúd. «¿Dónde está mamá?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la mirada devastada de él. «Tu madre…», comenzó, pero su voz falló. Tragó saliva antes de continuar. Dolores no resistió, hija. Era neumonía muy avanzada. El doctor dijo que ya no se podía hacer nada. El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. ¿Cómo podía ser? Mamá estaba ahí mismo por la mañana, tratando de sonreír a pesar de la fiebre. ¿Cómo podía haberse ido para siempre en solo un día? Mi padre me abrazó fuerte, sus ropas mojadas empapando mi vestido, pero apenas lo noté. Permanecimos así por largo tiempo, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina, el rostro impasible como siempre. «Los preparativos para el velorio ya se están haciendo», dijo finalmente mi padre, alejándose un poco. «Mañana temprano la traigo a casa. Voy a necesitar que seas fuerte, Esperanza, por los pequeños». Asentí, tragándome el llanto. Siempre fui la hija responsable, la que ayudaba a mamá en todo. Ahora necesitaba hacerlo aún más. «Ve a descansar, hijo», dijo mi abuelo a mi padre. «El viaje fue largo y mañana será un día difícil. Yo me encargo de vigilar a los niños con Esperanza». Mi padre me miró vacilante, pero el cansancio era evidente en cada línea de su rostro. «Intenta dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero necesitarás fuerzas». Volvía a sentir, aunque sabía que el sueño sería imposible aquella noche. Papá fue a su cuarto, aquel que hasta hacía pocas horas compartía con mamá. El sonido ahogado de su llanto atravesó las delgadas paredes de nuestra casa durante horas. Me quedé en la sala, sentada a la mesa, mirando a la nada. La lluvia continuaba afuera, como si el propio cielo llorara por mi madre. Mi abuelo se sentó del otro lado de la mesa, sirviéndose un vaso de tequila que guardábamos para las visitas. «Toma un trago», dijo, extendiéndome el vaso. «Ayuda a adormecer el dolor». Dudé. Nunca había bebido alcohol en mi vida y sabía que a mamá no le gustaría. Pero mamá ya no estaba allí y el dolor en mi pecho parecía que iba a tragarme por completo. Acepté el vaso y di un pequeño sorbo. La bebida quemó mi garganta, haciendo que mis ojos lagrimearan aún más. Tomé otro sorbo, más grande esta vez. «Eso es», murmuró mi abuelo, llenando nuevamente el vaso cuando terminé. «La vida es dura, Esperanza. Mejor aprender eso temprano». No sé cuántas copas bebí aquella noche.
Solo sé que el mundo comenzó a verse borroso, mis pensamientos confusos. En algún momento, mi abuelo se levantó de su silla y vino a mi lado. «Ven, te ayudaré a acostarte», dijo, su voz extrañamente suave mientras me ayudaba a levantarme. Pero no me llevó al cuarto que compartía con Lupita. En lugar de eso, me condujo a su propio cuarto en la parte trasera de la casa. En mi confusión y tristeza, no cuestioné. Tal vez pensé que era mejor no molestar a mi hermanita con mi llanto. Lo que sucedió después permaneció enterrado en el lugar más oscuro de mi memoria por muchos años. Fragmentos apenas, manos ásperas donde no deberían estar, dolor agudo, súplicas ignoradas, el peso de un cuerpo grande sobre el mío, demasiado pequeño para resistir. El olor a tequila y tabaco de pipa mezclado con el aliento caliente en mi cara. Palabras susurradas que aún hoy me atormentan en pesadillas. Ahora tú eres la mujer de la casa. En algún momento debí perder el conocimiento, porque mi siguiente recuerdo claro es del amanecer. Estaba de vuelta en mi propio cuarto, acostada junto a Lupita, que dormía pacíficamente, ignorante de la nueva realidad que nos rodeaba. Por un instante pensé que todo, la enfermedad de mamá, su muerte, lo que pasó después, había sido solo una pesadilla cruel. Entonces sentí el dolor físico, vi las marcas en mis brazos, noté la mancha de sangre en la sábana. No había sido una pesadilla, era real, todo era real. Y mi madre realmente estaba muerta. Y en el mismo día que la perdí, perdí también mi inocencia, mi infancia, mi confianza en el mundo. En ese momento, algo dentro de mí se cerró. Una puerta de hierro bajó sobre mis emociones, encerrando todo dentro. Me levanté cuidadosamente para no despertar a Lupita, cambié mi ropa, lavé mi cara en la palangana de agua que manteníamos en el cuarto. Me miré en el pequeño espejo de la pared y vi a una persona diferente, aún con el rostro de una niña de 10 años, pero con ojos que habían envejecido décadas en una sola noche. Salí a la cocina para preparar el desayuno, como lo hacía mamá. Era el día de su velorio, y sabía que pronto la casa estaría llena de vecinos y parientes. La normalidad era mi único refugio, lo único que me impedía derrumbarme completamente. Mi padre ya estaba de pie, los ojos hinchados, el rostro marcado por una noche de lágrimas. Me abrazó nuevamente, y necesité toda mi fuerza recién descubierta para no deshacerme en su abrazo, para no gritar la verdad sobre lo que había sucedido. «Voy a buscar a tu madre ahora», dijo, la voz ronca. «Cuida de los pequeños cuando despierten». Asentí mecánicamente. Cuidar de los pequeños era lo que haría a partir de ese día. Cuidar de los pequeños y mantener el silencio. Porque, ¿quién me creería? ¿Quién se pondría contra la palabra de un hombre respetado como mi abuelo? ¿Y cómo podría yo traer más dolor a mi padre, que acababa de perder al amor de su vida? Así comenzó mi largo invierno de silencio. El día en que perdí a mi madre y mucho más. El día en que aprendí, de la manera más cruel, que el mundo no es un lugar seguro, especialmente para una niña. El día en que aprendí que a veces los monstruos tienen nuestra propia sangre. Y me quedé en silencio por tanto tiempo que casi olvidé cómo era tener voz, hasta que algo sucedió que lo cambió todo. Pero esa es historia para nuestro próximo encuentro. Los días que siguieron al entierro de mi madre pasaron como una niebla densa sobre los campos en el invierno michoacano. El velorio fue un borrón de rostros conocidos, abrazos que no lograban calentarme y palabras de consuelo que no alcanzaban mis oídos. Solo recuerdo el ataúd simple de madera clara, el rostro de mamá demasiado sereno, como si fuera una muñeca de cera, no la mujer vibrante que cantaba mientras amasaba la masa para las tortillas. Y cómo sostuve firme las manos de mis hermanos durante todo el tiempo. Miguel, con sus 8 años, entendía lo suficiente para llorar sin parar. Lupita, demasiado pequeña para comprender la finalidad, preguntaba repetidamente cuándo mamá despertaría. Cada pregunta era un cuchillo que se retorcía en mi pecho. En nuestra pequeña comunidad, el luto tenía sus propios rituales. Las mujeres tomaron la cocina,
llenando nuestra despensa con comida que duraría semanas. Tortillas hechas a mano, pan dulce, chiles en escabeche, chorizo, queso fresco. Los hombres se turnaban para ayudar a mi padre en el campo, sabiendo que no tendría fuerzas para hacerlo solo en los primeros tiempos. La solidaridad era el único consuelo tangible en aquellos días. Pero las visitas fueron disminuyendo gradualmente. La vida tiene su propia urgencia, y las personas volvieron a sus rutinas. Una semana después del entierro, éramos nuevamente solo nosotros. Un padre devastado por la pérdida, 3 niños huérfanos de madre y un abuelo cuyos ojos ahora me seguían por la casa como un depredador al acecho. Mi padre, consumido por su propio dolor, apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Salía antes del amanecer y volvía al anochecer, cayendo exhausto en la cama sin energía para nada más. Creo que el trabajo era su única escapatoria, la única forma de soportar la ausencia de mi madre. Tal vez creía que si se cansaba lo suficiente, no soñaría con ella por la noche. «Estás siendo una buena niña, Esperanza», me decía a veces, pasando la mano por mi cabello. «Tu madre estaría orgullosa». Aquellas palabras deberían reconfortar, pero me causaban un dolor profundo. Si él supiera lo que ocurría cuando se ausentaba, ¿aún me miraría con ese orgullo en los ojos? Asumí las responsabilidades de la casa como pude. Despertaba temprano para preparar el desayuno, ayudaba a mis hermanos a vestirse para la escuela rural que quedaba a 2 kilómetros de casa, lavaba ropa en la pila de piedra, cocinaba lo que había aprendido con mamá. Mis manos pequeñas intentaban recrear sus gestos, pero todo salía diferente. Los frijoles nunca tenían el mismo sabor, el pan no crecía de la misma forma, la ropa no quedaba tan blanca. Cada fracaso era un recordatorio doloroso de su ausencia. Por la noche, cuando todos dormían, yo lloraba silenciosamente en la almohada, ahogando los sollozos para no despertar a Lupita, que dormía a mi lado. Lloraba por mamá, por mí, por el peso de responsabilidades demasiado grandes para hombros tan pequeños. Pero principalmente lloraba por el terror que crecía en mi pecho cada vez que me quedaba sola con mi abuelo. Después de aquella primera noche, él se volvió más cuidadoso, más metódico. Esperaba los momentos en que mi padre salía para resolver algún asunto en el pueblo, cuando mis hermanos estaban en la escuela o jugando con los vecinos. Siempre había una excusa para llamarme a su cuarto, al granero de herramientas, o incluso a la orilla del arroyo que cruzaba nuestra propiedad. «Ven a ayudarme aquí, Esperanza», decía con su voz áspera que no permitía negativa. Y yo iba, el cuerpo tembloroso, sabiendo lo que me esperaba, pero incapaz de huir. ¿Qué opción tenía una niña de 10 años en una época en que los niños no tenían voz, en que la palabra de un adulto, especialmente de un hombre respetado en la comunidad, era ley incuestionable? Él siempre usaba las mismas palabras después. «Esto queda entre nosotros. Tu padre ya tiene suficientes problemas. No quieres causarle más sufrimiento, ¿verdad?» Y así me silenciaba, usando mi amor por mi padre como arma contra mí. Era un juego cruel de manipulación que yo, en mi inocencia, no podía combatir. Creía realmente que contar la verdad mataría a mi padre de pena, que sería mi culpa si nuestra familia, ya fragilizada por la pérdida de mamá, se desintegraba completamente. Los meses se arrastraron en esta pesadilla continua. El invierno llegó con toda su fuerza, trayendo heladas que blanqueaban los campos por la mañana y noches tan frías que podíamos ver nuestra respiración dentro de la casa. En los días de norte, cuando el viento cortante parecía penetrar hasta los huesos, casi agradecía por el frío que me permitía usar varias capas de ropa, creando una barrera más entre mi cuerpo y las manos que me violaban. Con el tiempo, aprendí a ausentarme mentalmente durante aquellos momentos. Mientras mi cuerpo estaba atrapado allí, mi mente huía lejos, a las historias que mamá contaba, a los campos verdes donde solíamos recoger flores en primavera, a un futuro distante donde yo sería lo suficientemente grande para huir de allí con mis hermanos. Era una forma de supervivencia, una disociación que me permitía soportar lo insoportable. En agosto de aquel año,
Cuando cumplí 11 años, me di cuenta con horror que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Pequeños botones dolorosos aparecieron en mi pecho, anunciando una pubertad precoz que solo empeoraba mi situación. Mi abuelo notó estos cambios con un interés que me llenaba de náusea. «Te estás volviendo señorita, ¿eh?», comentó un día, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una forma que me hizo querer desaparecer. «Tu madre también se desarrolló temprano. Intenté esconder los cambios como pude. Usaba ropa holgada, encogía los hombros, me vendaba bajo las camisas, todo para parecer más pequeña, menos visible, menos deseable a sus ojos. Pero era inútil. Aquel verano comenzamos a recibir visitas frecuentes de una prima lejana de mi padre, tía Consuelo, una señora viuda de unos 50 años que vivía en el pueblo. Venía los domingos, traía pan dulce y dulces para nosotros y observaba nuestra situación con ojos atentos que parecían ver más que los demás. «Esta niña está demasiado delgada», comentó una vez a mi padre, «y esos ojos parecen los de alguien mucho mayor». Fue la primera vez que alguien notó algo. Sentí una mezcla de esperanza y pánico. Parte de mí quería que ella descubriera todo, que llevara ese secreto pesado lejos de mí. Otra parte temblaba de miedo ante las consecuencias, la posibilidad de no ser creída, de causar una tormenta en la familia. Mi abuelo percibió el peligro que tía Consuelo representaba. Se volvió más cauteloso cuando ella estaba cerca, tratándome con una distancia calculada que podría pasar por respeto. Pero sus ojos enviaban mensajes claros. Nadie me creería. No tenía otra opción que callarme. A medida que pasaba el tiempo, desarrollé pequeños actos de resistencia, pequeñas rebeliones que probablemente pasaban desapercibidas para los demás, pero que para mí representaban batallas importantes en la guerra silenciosa que libraba. Comencé a dormir con unas tijeras bajo la almohada. Empecé a despertar antes que todos para cerrar con llave la puerta del cuarto que compartía con Lupita. Inventaba enfermedades cuando me quedaría sola con él. Pero mi mejor arma era el silencio, no el silencio de la víctima, sino el del observador. Aprendí a leer las señales, a prever sus movimientos, a anticipar sus humores. Sabía cuándo sería más seguro estar cerca de otras personas, cuándo era mejor esconderme en el desván del granero, un escondite que descubrí por casualidad y que él nunca encontró, cuando su humor estaba particularmente peligroso. En marzo de 1958, casi un año después de la muerte de mi madre, ocurrió algo que cambiaría el curso de nuestra historia familiar para siempre. Era un sábado, lo recuerdo con claridad. Mi padre había ido al pueblo a vender algunos productos de nuestra pequeña huerta y comprar provisiones. Miguel y Lupita estaban en casa de vecinos, participando en una fiesta de cumpleaños. Yo estaba sola en casa con mi abuelo, limpiando el fogón, cuando apareció en la puerta de la cocina. «Ven acá, Esperanza», ordenó con aquel tono que no admitía negativas. Mi corazón se aceleró. Conocía bien ese tono, esa mirada. Pero aquel día, algo dentro de mí se rebeló. Tal vez fuera el desgaste de casi un año viviendo en aquel infierno. Tal vez fuera el recuerdo de mi madre, que parecía particularmente vívido aquella mañana. Tal vez fuera simplemente que mi vaso de tolerancia había rebosado. «No puedo ahora», respondí sin mirarlo, continuando a frotar las cenizas del fogón con más fuerza de la necesaria. «Necesito terminar esto antes de que papá vuelva». Pareció aturdido por un instante. Nunca antes lo había desobedecido directamente, pero la sorpresa pronto dio lugar a la ira. Cruzó la cocina en 3 zancadas, agarró mi brazo con suficiente fuerza como para dejar marcas y comenzó a arrastrarme hacia su cuarto. «¿Quién te crees que eres para responderme así?», gruñó entre dientes. «¿Olvidaste quién manda aquí mientras tu padre no está?». Luché, tratando de soltarme, arañando, pateando. Era inútil contra su fuerza de hombre adulto, pero seguí resistiendo. Algo se había roto dentro de mí. Si iba a suceder de todos modos, al menos no sería sumisa esta vez. Fue entonces cuando oímos el sonido de ruedas en el patio. Mi abuelo se congeló, aún sosteniendo mi brazo con fuerza brutal. No esperábamos a nadie a esa hora. Me soltó abruptamente, empujándome contra el fogón. «Ve a ver quién es,
Y ni una palabra sobre esto. ¿Entendido? Corrí a la ventana, el corazón desbocado. Era la camioneta de mi padre, volviendo antes de lo previsto. Nunca el rojo descolorido de aquella vieja camioneta pareció tan hermoso a mis ojos. Mi abuelo desapareció rápidamente hacia su cuarto, y yo intenté componer mi apariencia antes de que mi padre entrara, alisando el delantal, arreglando el cabello, respirando profundo para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Mi padre entró trayendo un saco de provisiones y un pequeño paquete envuelto en papel marrón que descubrí después era un trozo de tela para que yo me hiciera un vestido nuevo. Su rostro, normalmente marcado por la tristeza desde la muerte de mamá, parecía un poco más ligero aquel día. Regresé antes, explicó, colocando las compras sobre la mesa. La tormenta se acerca. Pensé que era mejor no arriesgarme a quedar atrapado en el camino. De hecho, nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, anunciando una de esas tormentas de verano que transformaban los caminos de tierra en lodazales intransitables. Ayudé a guardar las compras, tratando de actuar normalmente, pero mi brazo palpitaba donde mi abuelo lo había apretado, y mi corazón aún latía descompasado por el enfrentamiento interrumpido. Mi padre me observaba con atención mientras organizábamos todo. En un momento, su mano tocó mi brazo, exactamente en el punto de las marcas rojas dejadas por los dedos de mi abuelo. Retrocedí instintivamente con un gemido de dolor que no pude contener. «¿Qué tienes en el brazo, Esperanza?», preguntó, frunciendo el ceño. «Nada», respondí rápidamente. Me golpeé cuando estaba limpiando debajo de la mesa. No pareció convencido. Sus ojos, tan parecidos a los míos, los mismos que vi tantas veces en el espejo envejecer prematuramente, estudiaron mi rostro por un largo momento. «¿Hay algo pasando que debería saber?», preguntó finalmente, su voz suave pero firme. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Era mi oportunidad de contarlo todo, de acabar con esa pesadilla. Pero el miedo al descrédito, las consecuencias, la posibilidad de destruir lo que quedaba de nuestra familia, me paralizó. «No, papá», mentí, bajando los ojos para que él no viera la verdad en ellos. «Todo está bien». Suspiró, no pareciendo en absoluto convencido, pero no insistió. En lugar de eso, acarició brevemente mi cabello antes de ir a ver dónde estaba mi abuelo. Los primeros truenos comenzaron a sonar a lo lejos, anunciando la tormenta inminente. Dentro de mí, otra tormenta se formaba, hecha de culpa por no haber aprovechado esa oportunidad de alivio, por haber escapado esa vez, y de un nuevo sentimiento que tardé en reconocer: esperanza. Mi padre había notado algo, había hecho preguntas. Tal vez, solo tal vez, no todo estuviera perdido. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera tormenta en nuestra familia apenas comenzaba a formarse en el horizonte, a punto de desatarse con una fuerza que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tormenta que se formaba aquella tarde de marzo de 1958 no era solo la que oscurecía el horizonte. Había otra, más densa y cargada, formándose dentro de las paredes de nuestra casa. Los días que siguieron al incidente en la cocina fueron de una tensión casi palpable. Mi abuelo, por primera vez, parecía cauteloso a mi alrededor, lanzándome miradas que mezclaban amenaza y recelo. Mi padre, por su parte, nos observaba con atención renovada, como si hubiera despertado de un largo trance de luto. Algo había cambiado en el comportamiento de mi padre. Empezaba a llegar más temprano del campo, a hacer preguntas sobre nuestro día, a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos en su niebla de dolor. A veces lo encontraba observándome con una expresión interrogativa, como si intentara descifrar un enigma escrito en mi rostro. Otras veces lo sorprendía en discusiones susurradas con mi abuelo, conversaciones que cesaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. La rutina de la casa seguía su curso aparente. Yo continuaba cuidando del hogar y de mis hermanos, cocinando, lavando, cosiendo, pero algo sutil había cambiado en la dinámica familiar. Las oportunidades que mi abuelo encontraba para quedarse a solas conmigo disminuyeron drásticamente,
no por falta de intentos de su parte, sino porque mi padre parecía estar siempre cerca en los momentos críticos, apareciendo inesperadamente cuando menos se esperaba. En una noche particularmente fría de abril, cuando el otoño ya pintaba las hojas de los árboles de rojo y dorado, ocurrió lo que yo secretamente temía y esperaba. Mis hermanos ya estaban dormidos y yo terminaba de lavar los platos de la cena. La cocina estaba iluminada apenas por la lámpara de petróleo colgada en el centro y por el brillo anaranjado que escapaba por la puerta del fogón. El sonido de los grillos y el aullido distante de un perro eran los únicos ruidos, además del frotar monótono del trapo contra los platos. Mi abuelo entró en la cocina sigilosamente, con aquel andar pesado pero silencioso que yo había aprendido a reconocer y a temer. Mi padre había salido para revisar un ruido en el granero donde guardábamos las herramientas, o al menos eso fue lo que dijo. En retrospectiva, me doy cuenta de que era una trampa cuidadosamente planeada. ¿Estás sola, Esperanza? La voz de mi abuelo sonó baja y ronca detrás de mí. El familiar escalofrío de pavor recorrió mi espalda. Asentí sin voltearme, mis manos continuando mecánicamente el trabajo de secar los platos, como si nada estuviera pasando, como si pudiera esconderme en la normalidad de la tarea. Hace tiempo que no tenemos un momento a solas, continuó, acercándose. Pude sentir su aliento mezcla de tabaco y tequila en mi nuca. Tu padre anda muy pegado últimamente, ¿no? Sus manos pesadas se posaron en mis pequeños hombros y sentí mis piernas flaquear. Ya sabía lo que vendría después, la misma pesadilla que se repetía desde hacía casi un año. Cerré los ojos con fuerza, buscando aquel lugar distante en mi mente donde solía refugiarme. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi padre, cortante como nunca antes la había oído, rompió el silencio. Abrí los ojos para verlo parado en la puerta de la cocina, una expresión que mezclaba incredulidad y furia creciente en su rostro normalmente gentil. Mi abuelo retiró las manos de mis hombros como si hubieran sido quemadas, dando un paso atrás. Nada, hijo, respondió con falsa casualidad. Solo estaba conversando con la niña. ¿Conversando? La voz de mi padre era baja, contenida, pero sus ojos ardían. No fue eso lo que me pareció. Un silencio denso descendió sobre la cocina, roto solo por el crepitar de la leña en el fogón. Yo permanecía congelada, el plato medio seco aún en mis manos, incapaz de moverme o hablar. Había imaginado este momento, el momento en que mi secreto sería revelado cientos de veces, pero ahora que estaba sucediendo, no conseguía emitir un solo sonido. «Ve a tu cuarto, Esperanza», ordenó mi padre sin desviar los ojos de mi abuelo. Dudé por un instante, dividida entre el alivio de poder escapar y el miedo de lo que sucedería cuando saliera. «Ve», repitió, esta vez con más firmeza. Solté el plato y el trapo y pasé rápidamente junto a mi padre en dirección al pasillo que llevaba a los dormitorios. Pero en vez de ir a mi cuarto, me detuve en la oscuridad del pasillo, el corazón martillando tan fuerte que temía que pudieran oírlo. «¿Qué estabas haciendo con mi hija?». La voz de mi padre sonó nuevamente, ahora que pensaba que yo estaba lejos. «Ya te dije, solo estábamos conversando», respondió mi abuelo, pero su voz tenía un temblor sutil que nunca le había oído antes. «¿Te estás imaginando cosas?». «¿Lo estoy?». La voz de mi padre adquirió un tono peligroso. «Llevo semanas observándolos a ustedes dos, las marcas en sus brazos, la manera como se encoge cuando te acercas, las pesadillas por la noche. ¿Crees que soy ciego o estúpido? Es una niña torpe, siempre se está lastimando, y en cuanto a las pesadillas, perdió a su madre, es normal. No me tomes por idiota». La voz de mi padre explotó, haciéndome encoger en la oscuridad del pasillo. Anoche me quedé despierto, fingiendo dormir. Te vi intentando entrar a su cuarto. Te vi insistiendo incluso cuando ella dijo que estaba enferma. Un silencio aturdido siguió a aquellas palabras. Entonces mi padre había visto, había notado. No estaba tan ajeno como yo pensaba. Una ola de alivio me recorrió, seguida inmediatamente por el terror de lo que vendría después.
No entiendes. La voz de mi abuelo sonó conciliadora. La niña confunde las cosas. Necesita una figura materna y, como no la tiene, a veces malinterpreta. «Cállate», mi padre gritó, y escuché el sonido de algo rompiéndose. Un plato tal vez, o una taza. «No te atrevas a insinuar que mi hija está mintiendo». No hice nada que ella no quisiera. La voz de mi abuelo adoptó un tono más desafiante. Se me ha estado insinuando durante meses, ofreciéndose. Es mujer antes de tiempo, igual que su madre. El sonido que siguió fue como un trueno dentro de la cocina, el impacto de un puño contra carne. Oí un gruñido de dolor y el ruido de muebles siendo arrastrados, objetos cayendo. Estaban peleando. «Nunca más hables así de mi esposa o de mi hija», rugió la voz de mi padre. El sonido de la pelea aumentó. Me tapé los oídos, aterrorizada, pero no conseguí bloquear el ruido. Vidrio rompiéndose, madera crujiendo, gruñidos de dolor y esfuerzo. Entonces un golpe particularmente fuerte, seguido de un silencio súbito. Corrí de regreso a la puerta de la cocina, movida por el pánico. La escena que encontré quedará grabada para siempre en mi memoria. Mi padre de pie, jadeando, con los puños sangrando. Mi abuelo caído en el suelo de tierra apisonada, inmóvil, una mancha de sangre extendiéndose bajo su cabeza, donde había golpeado la esquina del fogón. «¡Papá!». Mi voz salió como un susurro. Mi padre se volvió hacia mí, el rostro transformado por el shock y la comprensión de lo que acababa de ocurrir. Por un instante pareció no reconocerme, como si mirara a través de mí hacia algún punto distante. Luego su mirada se aclaró. «Esperanza», dijo, la voz quebrada. «Te dije que fueras a tu cuarto. Él está...». No pude completar la pregunta. Mi padre se arrodilló junto a mi abuelo, verificando el pulso en su cuello. Después de un largo momento, asintió gravemente. «Ve a despertar a Miguel», ordenó, adoptando un tono práctico que contrastaba con el caos a nuestro alrededor. «Dile que no oyeron nada, que estaban dormidos. ¿Entiendes? No importa lo que pase. Ustedes no vieron ni oyeron nada». Asentí, aterrorizada pero extrañamente aliviada. Mi abuelo estaba muerto. La pesadilla había terminado. Pero otra, diferente, estaba apenas comenzando. «Y esperanza», añadió mi padre, sujetando mis hombros y mirándome directamente a los ojos. «Un día, cuando seas mayor, te preguntaré qué sucedió realmente en esta casa, y ese día quiero que me cuentes todo. Pero no hoy. Hoy no viste nada. ¿Prometes?». «Lo prometo, papá», respondí con una madurez más allá de mis años. Las horas siguientes fueron un borrón confuso. Recuerdo despertar a Miguel, susurrarle la versión oficial, que no oímos nada, que estábamos dormidos. Recuerdo volver a mi cuarto y abrazar a Lupita, que por gracia divina dormía profundamente a través de todo el caos. Recuerdo el sonido de caballos y voces en medio de la noche, de lámparas atravesando las rendijas de la ventana, de hombres entrando y saliendo de nuestra casa, del comisario, un hombre corpulento de bigote espeso, haciendo preguntas en voz baja, del doctor del pueblo examinando el cuerpo de mi abuelo allí mismo en la cocina, antes de que se lo llevaran. «Fue un accidente, Heriberto», oí decir al comisario a mi padre. «Cualquiera puede ver que el viejo resbaló y se golpeó la cabeza. Podría haberle pasado a cualquiera, más aún después de unas copas de tequila». Tal vez el comisario realmente lo creyera así, o tal vez simplemente no quisiera involucrarse en problemas entre padre e hijo en una comunidad pequeña donde todos se conocían. De cualquier forma, la versión oficial quedó establecida. Joaquín Ramírez, 69 años, había tropezado en estado de embriaguez, golpeado su cabeza en la esquina del fogón y fallecido instantáneamente. Un triste accidente doméstico. Nadie cuestionó. Nadie sospechó, o si sospecharon, prefirieron mantener el silencio, respetando el dolor de una familia ya marcada por la tragedia reciente de la pérdida de mi madre. El velorio fue breve y escasamente frecuentado. Pocos habitantes del pueblo, algunos antiguos compañeros de trabajo de mi abuelo,
Ninguna lágrima verdadera fue derramada. Mi padre permaneció estoico, cumpliendo las obligaciones sociales con la dignidad de un hombre que hace lo que debe hacer, no lo que desea. Yo observé todo con un distanciamiento curioso, como si asistiera a una obra de teatro de la que no formaba parte. Cuando el ataúd simple bajó a la tierra en el pequeño cementerio de la comunidad, sentí un peso enorme dejar mis hombros, como si junto con aquel cuerpo estuvieran enterrando los últimos meses de terror que había vivido. La noche después del entierro, cuando finalmente volvimos a casa y mis hermanos se durmieron, mi padre me llamó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde días antes la tragedia había ocurrido. El suelo había sido fregado hasta no quedar ningún vestigio de sangre, pero ambos sabíamos lo que había sucedido allí. Esperanza, comenzó, con voz baja para no despertar a los niños. Nunca te pregunté directamente y no voy a preguntarte ahora. No quiero que cargues con ese peso. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban humedecidos por lágrimas contenidas, la primera verdadera demostración de emoción que veía en él desde el incidente. Solo quiero que sepas que si hice lo que hice, fue porque un padre protege a sus hijos siempre, no importa contra quién o contra qué. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Era la primera vez que realmente conversábamos desde la muerte de mi madre. Un día, cuando estés lista, si quieres hablar sobre esto, estaré aquí. Pero si prefieres nunca tocar el tema, también está bien. Lo importante es que ahora estamos a salvo. Los dos hicimos lo que era necesario hacer, respondí, sorprendiéndolo a él y a mí misma con la firmeza en mi voz. Y estamos vivos, es lo que importa. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración, como si me estuviera viendo de verdad por primera vez. Eres fuerte como tu madre, dijo finalmente, una pequeña sonrisa triste apareciendo en su rostro cansado. Ella estaría orgullosa. En ese momento, sentados a la mesa de la cocina bajo la luz tenue de la lámpara, algo nuevo se formó entre nosotros. Un pacto silencioso, un entendimiento mutuo que trascendía palabras. Y por primera vez en casi un año, dormí sin miedo, sin pesadillas, sin la sombra del monstruo que habitaba bajo el mismo techo. Lo que no sabía entonces era que algunos secretos, incluso cuando son enterrados profundamente, tienen maneras de resurgir años después, transformados por el tiempo pero no menos poderosos, y que aunque aquel capítulo sombrío hubiera llegado a su fin, aún había un largo camino de cicatrización por delante, un camino que llevaría décadas y me pondría a prueba de maneras que jamás podría haber previsto en aquella noche de relativo alivio y paz recién descubierta. La vida tiene un modo extraño de seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Después del entierro de mi abuelo, nuestra casa gradualmente dejó de ser un lugar de miedo para convertirse nuevamente en un hogar. No de inmediato ni completamente. Ciertas sombras persisten por mucho tiempo, pegadas a las paredes como manchas que ningún jabón puede quitar. El verano de 1958 llegó con su fuerza típica, trayendo días abrasadores que agrietaban la tierra seca y noches sofocantes que hacían el sueño casi imposible. Sin embargo, a pesar del calor implacable, algo dentro de mí comenzaba a descongelarse lentamente, como si un invierno interior finalmente se diera lugar a una primavera vacilante. Mi padre, aunque nunca más discutimos directamente lo que ocurrió aquella noche fatídica, comenzó a reconstruir nuestra familia con una determinación silenciosa que admiro hasta hoy. Asumió no solo el papel de proveedor, sino que intentó, a su manera torpe de hombre de campo, llenar también el vacío dejado por mi madre. Sus manos callosas, acostumbradas al áspero trabajo del campo, ahora intentaban gestos delicados: trenzar el cabello de Lupita por la mañana, revisar los cuadernos de Miguel después de la escuela, a veces incluso hacer un pan dulce simple los domingos, siguiendo la receta amarillenta que mi madre guardaba en la lata de galletas. Tu papá se está volviendo una ama de casa, bromeaban los vecinos cuando descubrían que había aprendido a hacer tortillas o a remendar ropa. Él solo sonreía, sin vergüenza. Mis hijos lo necesitan, así que aprendo, respondía simplemente, como si fuera lo más natural del mundo, aunque en 1958
en el interior de Michoacán, era casi revolucionario que un viudo asumiera tales tareas. En cuanto a mí, aunque seguía ayudando en las tareas domésticas, mi padre insistió en que volviera a la escuela. Tu madre quería que estudiaras. Decía siempre que yo intentaba argumentar que sería más útil en casa. Y yo también lo quiero. El regreso a la escuela rural, un solo salón donde alumnos de varias edades estudiaban juntos bajo la tutela de la maestra Rosario, fue al mismo tiempo un alivio y un nuevo tipo de desafío. Alivio por estar algunas horas lejos de casa, entre personas que no sabían, que nunca sabrían lo que había ocurrido entre aquellas paredes de adobe. Desafío porque a los 11 años yo cargaba experiencias que me separaban irremediablemente de los otros niños. Esperanza vive en el mundo de la luna, comentaba la maestra Rosario en las reuniones con mi padre. Tiene potencial, aprende rápido, pero parece siempre distante, como si parte de ella estuviera en otro lugar. Ella tenía razón, claro. Parte de mí estaba siempre en guardia, siempre vigilante. El trauma me había enseñado a nunca bajar completamente la guardia, a siempre buscar rutas de escape, a desconfiar de sonrisas fáciles y gentilezas inexplicables. Por la noche, las pesadillas continuaban, aunque con menos frecuencia. Despertaba gritando, el cuerpo cubierto de sudor frío, imágenes terribles aún vívidas tras los párpados. En los peores momentos, era mi padre quien venía. Se sentaba en el borde de la cama y esperaba pacientemente hasta que mi respiración se normalizara. «Todo está bien, Esperanza», susurraba en la oscuridad. «Solo fue un mal sueño. Nadie va a hacerte daño nunca más». Él nunca preguntaba con qué soñaba. No era necesario. Ambos sabíamos. A principios de 1960, cuando yo tenía 13 años, la vida nos jugó otra carta. Tía Consuelo, aquella prima lejana de mi padre que a veces nos visitaba, quedó viuda de su segundo marido. Sin hijos y sola en la casa grande del pueblo, propuso algo que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas. Heriberto dijo un domingo después de la comida, mientras tomábamos chocolate caliente en el portal: «He pensado mucho en esto. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo a Pátzcuaro? La casa es demasiado grande para mí sola, y los niños tendrían acceso a mejores escuelas». Mi padre dudó, pasándose la mano por la barbilla mal afeitada. «No sé, Consuelo. Esta tierra es todo lo que tengo. Fue de mi padre y del padre de él antes». «Nadie habló de venderla», respondió pragmáticamente. «Contrata a alguien para que la cuide. Ven los fines de semana. Piensa en los niños, Heriberto. ¿Qué futuro tienen aquí? Esperanza ya está casi señorita. Necesita una educación adecuada si no quiere terminar como sirvienta en la casa de alguien». Aquello tocó profundamente a mi padre. Si había algo que deseaba ardientemente, era que sus hijos tuvieran oportunidades que él y mi madre nunca tuvieron. La decisión no se tomó aquel día, pero la semilla estaba plantada. En los meses siguientes, la idea creció. Fue discutida innumerables veces a la mesa de la cena, sopesando ventajas y desventajas. Miguel y Lupita estaban entusiasmados con la perspectiva de vivir en la ciudad grande, que en realidad no pasaba de ser un pueblo un poco mayor, con aproximadamente 5,000 habitantes. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de dejar aquella casa donde tanto sufrimiento había ocurrido era tentadora. Por otro, a pesar de todo, era el único hogar que conocía. Cada rincón, cada árbol del patio, cada piedra del camino hasta el arroyo contenía recuerdos, algunos dolorosos, sí, pero otros preciosos, de tiempos más felices cuando mamá aún estaba viva. En julio de 1960, en medio del invierno riguroso, hicimos la mudanza. No llevamos mucho: algo de ropa, objetos personales, las fotografías de la familia, el juego de loza que había sido de mi madre. El resto quedó atrás, junto con una parte de nosotros mismos. La casa de tía Consuelo en Pátzcuaro era realmente grande para los estándares locales. 2 pisos con 4 habitaciones, sala separada del comedor, una cocina espaciosa con fogón de leña y otro de gas, una modernidad que nos impresionó enormemente, e incluso
un baño interior con agua corriente, lujo que nunca habíamos experimentado. Cada niño tendrá su propia habitación, anunció tía Consuelo, para deleite de Miguel y Lupita, que siempre habían compartido espacios reducidos. La adaptación a la nueva vida no fue sencilla. Mi padre, acostumbrado al trabajo físico en el campo, ahora tenía un empleo en una tienda local, atendiendo el mostrador, haciendo entregas. Sus manos, antes callosas por la azada, ahora manejaban libretas y calculaban cuentas. En las primeras semanas volvía a casa con una mirada perdida, como si no supiera exactamente quién era en esta nueva realidad. En cuanto a mí, fui matriculada en el Colegio Nuestra Señora de la Salud, administrado por monjas. Era un ambiente completamente diferente de la escuelita rural. Salones separados por grado, varias maestras, materias específicas, uniformes impecables, reglas estrictas. El primer día, mirando a aquellas decenas de niñas con sus faldas plisadas y blusas blancas almidonadas, sentí un miedo que no experimentaba desde los tiempos sombríos en nuestra antigua casa. «Te acostumbrarás», aseguró tía Consuelo, ajustando mi corbata azul marino por tercera vez. «Es una de las mejores escuelas de la región. Un diploma de aquí abre puertas». No dije nada, pero dudaba que algún día me acostumbraría a pertenecer a ese mundo. Las otras niñas venían de familias establecidas en la ciudad, hijas del comerciante, del farmacéutico, del notario, incluso del alcalde. Yo era la niña del campo, con acento marcado y modales rústicos, usando un uniforme de segunda mano que tía Consuelo había conseguido con una conocida. Los primeros meses fueron de un aislamiento casi total. Me sentaba siempre al fondo del salón, hablaba solo cuando las monjas me preguntaban directamente. Evitaba el recreo quedándome en la biblioteca con el pretexto de estudiar. No era solo timidez, era una barrera protectora que había erigido a mi alrededor, un muro invisible que mantenía al mundo a una distancia segura. Académicamente, sin embargo, florecí. Descubrí en los libros un refugio, un mundo alternativo donde podía escapar de las complicaciones de la realidad. La hermana Carolina, profesora de español, fue la primera en notar mi talento para la escritura y la lectura. «Tienes un don», me dijo una tarde, después de leer una redacción que había escrito sobre el lugar de donde venía. Yo había descrito los campos ondulantes de nuestra propiedad, el arroyo de aguas claras, los ahuehuetes que explotaban en color al final del invierno, con una viveza que la sorprendió. «Deberías considerar ser maestra algún día». Fue la primera vez que alguien sugirió que yo podría ser más que una ama de casa, más que una continuación del destino de mi madre. La idea se plantó como una semilla frágil en terreno poco fértil, pero que, contra todas las probabilidades, comenzó a germinar. En casa, nuestra nueva dinámica familiar también encontraba su propio ritmo. Tía Consuelo, aunque enérgica y a veces excesivamente práctica, tenía un corazón generoso. Nos trataba como si fuéramos sus propios hijos, con una mezcla peculiar de disciplina y cariño que, para mi sorpresa, funcionaba bien. «Una muchacha de tu edad necesita aprender más que estudiar», decía, enseñándome a hacer crochet en las noches de invierno. «Necesita saber administrar una casa, coser un botón, hacer un pastel que no parezca un ladrillo. Pero también necesita saber matemáticas para no ser engañada en las cuentas y leer buenos libros para tener tema y opinión propia», añadía. Era una visión de feminidad que quedaba a medio camino entre lo tradicional y lo progresista para la época, especialmente en el interior de Michoacán a principios de los años 60. Tía Consuelo no era revolucionaria. No defendía abiertamente que las mujeres tuvieran carreras en vez de familias, pero creía firmemente que una mujer instruida tomaba mejores decisiones en la vida. Mi padre, por su parte, parecía rejuvenecer lentamente. El peso que cargaba en los hombros desde la muerte de mi madre, agravado por el incidente con mi abuelo, comenzaba a disminuir. Empezó a sonreír más, a contar historias durante la cena, a jugar con Lupita y ayudar a Miguel con los estudios. Ocasionalmente, los sábados por la noche, incluso iba al cine con algunos compañeros de la tienda, una socialización que jamás habría considerado en nuestra vida anterior.
Fue en una de esas noches de sábado, cuando yo tenía 15 años, que tía Consuelo y yo tuvimos la conversación que cambiaría mi comprensión sobre lo que había ocurrido en nuestra antigua casa. Estábamos solo nosotras dos en casa. Mi padre había salido con Miguel para ver una película en la única sala de cine del pueblo. Lupita estaba en una fiesta de cumpleaños de una compañerita de escuela. Tía Consuelo hacía crochet mientras yo leía un libro que la hermana Carolina me había prestado. Esperanza, dijo súbitamente, rompiendo el silencio confortable que se había establecido entre nosotras. Hay algo que he querido preguntarte desde hace mucho tiempo. Levanté los ojos del libro, notando la seriedad inusual en su tono. ¿Qué pasa, tía? Dejó el crochet a un lado y me miró directamente. ¿Qué pasó realmente con tu abuelo? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. En todos esos años, nadie, absolutamente nadie, había preguntado eso directamente. Era un tema silenciosamente prohibido, un fantasma que flotaba en nuestra familia, pero nunca era nombrado. Dudé, sintiendo la garganta repentinamente seca. Se resbaló y golpeó la cabeza en el fogón. Fue un accidente. Tía Consuelo siguió mirándome, sus ojos penetrantes como si pudieran leer a través de mis palabras ensayadas. Esperanza, dijo finalmente, su voz más suave. Te estoy preguntando porque necesito saber si estoy en lo cierto sobre lo que sospeché durante tanto tiempo. No estoy juzgando a nadie, solo quiero entender. ¿Entender qué? Pregunté a la defensiva, aunque sabía exactamente de qué hablaba. Empecé a sospechar cuando los visitaba, continuó, ignorando mi pregunta. Veía cómo te encogías cuando él se acercaba, cómo tus ojos, tan parecidos a los de tu madre, habían perdido esa luz de niña. No era solo luto, era algo más, algo que reconocí porque... Hizo una pausa, respirando profundamente. Porque pasé por algo parecido cuando tenía tu edad. Aquella confesión inesperada rompió algo dentro de mí. Lágrimas que había contenido por años comenzaron a rodar silenciosamente por mi rostro. Nadie iba a creerme, susurré finalmente. Él era respetado. Yo era solo una niña. Yo te habría creído, respondió simplemente. Por eso me acerqué tanto a ustedes después de que tu madre falleció. Veía las señales, pero no tenía certeza. No podía intervenir sin pruebas. Y entonces papá lo descubrió, completé, las palabras saliendo ahora como un torrente que no podía ser contenido. Él vio al abuelo intentando, y ellos pelearon, y el abuelo cayó y... No pude terminar. Tía Consuelo se levantó de su sillón y vino a sentarse a mi lado en el sofá, envolviéndome en un abrazo que era al mismo tiempo protector y comprensivo. Por primera vez, desde que todo ocurriera, me permití llorar de verdad. No los sollozos silenciosos contra la almohada por la noche, sino un llanto abierto, visceral, que sacudía todo mi cuerpo. Tu padre hizo lo que tenía que hacer, dijo cuando finalmente me calmé. Cualquier padre que se precie habría hecho lo mismo. ¿Cómo supo? Pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de las manos. ¿Cómo estuvo segura? Cuando vives lo suficiente, ciertas cosas se vuelven evidentes, respondió enigmáticamente. Luego, con un suspiro, añadió. Y tu padre me lo contó, poco después de que se mudaran aquí. Necesitaba desahogarse con alguien y decidió confiar en mí. Permanecí en silencio, asimilando esa información. Así que mi padre había hablado del asunto, solo que no conmigo. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Pregunté finalmente. Tía Consuelo tomó mis manos entre las suyas, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad poco común. ¿Por qué has cargado este peso demasiado tiempo, Esperanza? Lo has llevado en silencio, creyendo que debías proteger a tu padre, a tus hermanos, incluso a mí. Pero secretos así enferman el alma, consumen a la persona por dentro, como óxido en el hierro. Créeme, lo sé. Hizo una pausa, como si decidiera hasta dónde debía llegar. Lo que pasó en aquella casa no fue tu culpa.
ni fue culpa de tu padre. La única persona culpable ya pagó por lo que hizo. Y ahora es hora de que empieces a liberarte de ese peso para poder realmente vivir. Aquella conversación, aunque dolorosa, fue el primer paso verdadero en mi camino de sanación. No fue mágico ni instantáneo. Las cicatrices no desaparecieron de la noche a la mañana, pero algo fundamental cambió. Ya no estaba sola con mi secreto. Había alguien que sabía, que entendía, que no me juzgaba por la parte que yo creía haber tenido en aquella pesadilla. En los años siguientes, gradualmente encontré mi voz. Con la orientación de tía Consuelo y el apoyo silencioso pero constante de mi padre, comencé a reconstruirme, no como víctima, sino como sobreviviente. Cada pesadilla enfrentada, cada recuerdo procesado, cada nuevo día vivido plenamente, era una victoria contra el pasado que intentaba definirme. Cicatrices permanecieron, claro, algunas visibles solo para mí, otras que afectaron relaciones, elecciones, miedos. Pero las cicatrices también son marcas de curación, testimonios silenciosos de batallas ganadas contra adversidades que podrían habernos destruido pero no lo lograron. Y fue así, entre dolores y sanaciones, caídas y levantamientos, que llegué a la edad adulta, no intacta, no perfecta, pero íntegra y finalmente dueña de mi propio destino. Los años se desenvolvieron como las páginas de un libro antiguo, algunos capítulos más suaves, otros más ásperos, pero todos componiendo la historia que me trajo hasta aquí, a mis 82 años, sentada en este portal de madera en el mismo Michoacán que me vio nacer. El tiempo emblanqueció mis cabellos, marcó mi rostro con arrugas que cuentan historias sin palabras, curvó ligeramente mi espalda, pero no consiguió doblegar mi espíritu, no después de todo lo que enfrenté. La década de 1960 trajo cambios profundos, no solo para mí, sino para México entero. Mientras el país vivía sus propios tumultos, yo finalizaba los estudios en el Colegio de las Monjas en Pátzcuaro. La hermana Carolina, aquella que primero vislumbró en mí un potencial más allá de las limitaciones de mi origen, insistió para que presentara el examen para la escuela normal. «Tienes vocación para enseñar, Esperanza», me decía con aquella certeza serena que caracterizaba su personalidad. «Sería un desperdicio que te conformaras con menos». Me convertí en maestra de primaria en 1965, a los 18 años. Mi primer empleo fue en una escuela rural, no muy diferente de aquella donde inicié mis propios estudios. El salón único, los pupitres desgastados por el uso, los alumnos con edades variadas. Todo me traía recuerdos agridulces de mi propia infancia, pero ahora yo estaba del otro lado, en la posición de quien guía, de quien protege. Fue ese mismo año cuando mi padre se casó nuevamente, con Consuelo, aquella que había sido nuestro puerto seguro en los momentos más difíciles. No fue sorpresa para nadie. Los dos habían desarrollado una asociación silenciosa a lo largo de los años, un compañerismo que eventualmente floreció en algo más profundo. Miguel, entonces con 16 años, y Lupita, con 13, aceptaron el desarrollo con naturalidad. Para ellos, tía Consuelo ya era prácticamente una madre desde hacía años. Recuerdo la boda sencilla en la iglesia principal de Pátzcuaro. Mi padre, a los 45 años, parecía nervioso como un adolescente, ajustando constantemente el traje prestado que no asentaba bien en sus hombros anchos de trabajador. Consuelo, con un vestido azul claro discreto y un pequeño arreglo de flores en el cabello grisáceo, irradiaba una felicidad contenida, apropiada para una viuda de su edad. «¿Estás contenta con esto, verdad, Esperanza?», me preguntó mi padre en la víspera de la ceremonia, cuando nos encontramos solos en el portal de la casa. «Claro que sí, papá», respondí con sinceridad. «Ustedes merecen esta oportunidad». Asintió aliviado y entonces dijo algo que quedaría para siempre grabado en mi memoria. «Sabes, hay días en que todavía me despierto pensando en tu madre. Creo que una parte de mí siempre la amará. Pero aprendí que el corazón de uno puede expandirse, puede amar de nuevo sin traicionar lo que sintió antes». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse,
pintando el cielo de rojo y dorado. Creo que es así con el dolor también, Esperanza. No desaparece completamente, pero podemos aprender a llevarlo sin que nos destruya. Era la conversación más cercana que habíamos tenido sobre todo lo ocurrido años atrás. Ni él ni yo mencionamos directamente los eventos de aquella noche fatídica, pero no era necesario. Había un entendimiento entre nosotros que trascendía palabras. Al año siguiente conocí a Antonio. Era el nuevo médico del pueblo, recién graduado en la Ciudad de México, idealista y lleno de planes para mejorar la salud de la población rural. Nuestro primer encuentro fue en la escuela donde yo enseñaba. Él había ido a vacunar a los niños contra la poliomielitis, parte de una campaña nacional. ¿La maestra también necesita tomar la vacuna?, bromeó al verme organizando a los niños en fila. Ya tomé todas las vacunas necesarias, doctor, respondí con una formalidad que formaba parte de mi armadura contra el mundo. Pero gracias por la preocupación. En los meses siguientes, Antonio aparecía con frecuencia cada vez mayor en la escuela, siempre con alguna excusa médica plausible. Verificar la visión de los alumnos, distribuir información sobre higiene bucal, dar charlas sobre prevención de parásitos. Pero sus ojos invariablemente me buscaban en el salón, y sus visitas siempre se extendían con conversaciones después de terminada la jornada escolar. Resistirme a él fue mi primera reacción instintiva. El trauma de mi adolescencia había levantado muros alrededor de mi corazón, volviéndome cautelosa ante cualquier acercamiento masculino. Las pocas amigas que hice a lo largo de los años frecuentemente me provocaban sobre mi soltería prolongada, sin comprender realmente el abismo de desconfianza que existía dentro de mí. No puedes pasar la vida entera sola, Esperanza, decía mi colega Elena, maestra de ciencias, mientras corregíamos exámenes juntas. El doctor Antonio es un buen partido y está claramente interesado. Estoy bien así, respondía automáticamente. Tengo mis alumnos, mi familia, mis libros. No toda mujer necesita un marido para sentirse completa. Era verdad en parte. Había construido una vida significativa sin depender de una relación romántica. Pero también estaba el miedo profundo e irracional de que cualquier intimidad pudiera despertar los demonios adormecidos de mi pasado. Fue Consuelo quien, con su sabiduría práctica, finalmente abrió una brecha en mis defensas. «Entiendo tu miedo, Esperanza», me dijo una tarde de domingo mientras preparábamos la comida. «Pero no todos los hombres son como tu abuelo. Tu propio padre es prueba de ello. Y si sigues huyendo de la posibilidad de amar, estarás permitiendo que aquel hombre siga controlando tu vida, incluso después de muerto». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Estaba, de hecho, dejando que el fantasma de mi abuelo dictara mis límites, mis posibilidades. Era una forma insidiosa de prisión autoimpuesta. En el verano de 1967, permití que Antonio me llevara a cenar a Morelia, la ciudad más grande cercana. Estaba tan nerviosa que apenas podía comer las quesadillas que él pidió como entrada. «Relájate», sonrió, notando mi incomodidad. «Es solo una cena, no te estoy pidiendo matrimonio, todavía». Aquel «todavía» debería haberme asustado, pero extrañamente me hizo sonreír. Había algo en la honestidad directa de Antonio que desarmaba mis defensas. Nuestro noviazgo progresó lentamente, con un cuidado casi reverencial de su parte. Él parecía intuir, sin que yo necesitara explicar, que había heridas en mí que necesitaban tiempo para cicatrizar completamente. Nunca presionó por intimidad física más allá de lo que me resultaba cómodo. Nunca cuestionó mis ocasionales retrocesos inexplicables. Una noche estrellada, sentados a orillas del lago de Pátzcuaro, tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Le conté todo. Sobre mi madre, sobre mi abuelo, sobre la noche en que mi padre inadvertidamente se convirtió en asesino para protegerme. Hablé sin mirarlo directamente, mis ojos fijos en las aguas oscuras que reflejaban el cielo estrellado. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí haber cometido un error irreparable, haber destruido cualquier posibilidad de un futuro con él. Finalmente, reuní valor para mirarlo.
Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «Esperanza», dijo por fin, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. No puedo imaginar el valor que debe haber requerido, no solo para sobrevivir a eso, sino para convertirte en la persona extraordinaria que eres hoy». Tomó mis manos entre las suyas, en un gesto que era al mismo tiempo protector y respetuoso. «Nada de lo que me has contado cambia lo que siento por ti. Si algo ha cambiado, es mi admiración, que solo ha aumentado». Nos casamos en 1968, en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde mi padre y Consuelo habían sellado su unión años antes. Fue una boda a la antigua usanza del pueblo, con fiesta en el salón parroquial, comida preparada por las mujeres de la comunidad, música tocada por un conjunto local. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron de adaptación mutua. A pesar de mi decisión consciente de confiar en Antonio, mi cuerpo guardaba recuerdos que mi mente racional no siempre podía controlar. Había noches en que despertaba gritando, momentos de pánico aparentemente sin causa, reacciones desproporcionadas a gestos inocentes. Antonio, con la paciencia de quien verdaderamente ama, estuvo a mi lado en cada recaída, en cada progreso. «No tenemos prisa», solía decir. «Tenemos toda la vida por delante». En 1970, nuestro primer hijo nació, un niño saludable al que llamamos Carlos, en homenaje a mi madre, Dolores. El parto fue difícil, complicado por recuerdos traumáticos que transformaron la experiencia física en una prueba psicológica. Pero cuando pusieron aquel pequeño bulto en mis brazos, algo profundo se transformó dentro de mí. «Te protegeré», susurré al bebé que me miraba con ojos azules muy abiertos, tan parecidos a los míos. «Nada ni nadie te hará daño mientras yo viva». Era una promesa que hacía eco de la que mi propio padre me había hecho a mí, aunque tardíamente. Un círculo se cerraba mientras otro se abría. 2 años después, nuestra familia se completó con el nacimiento de María, una niñita de cabello oscuro y sonrisa fácil que desde el principio mostró la determinación que sería su marca registrada en la vida. La década de 1970 pasó rápidamente entre pañales, primeros pasos, primeras palabras, viajes ocasionales a la Ciudad de México para visitar a los padres de Antonio, noches en vela con niños con fiebre, alegrías cotidianas que gradualmente curaban antiguas heridas. Seguí enseñando, asumiendo eventualmente el cargo de directora de la misma escuela donde comencé mi carrera. En 1980, a los 33 años, enfrenté otra pérdida significativa. Mi padre falleció de un ataque cardíaco fulminante mientras trabajaba en el pequeño huerto que mantenía detrás de la casa en Pátzcuaro. Fue encontrado por Consuelo, caído entre los naranjos que cultivaba con tanto cariño. Tenía apenas 60 años. El entierro fue una experiencia surrealista. El mismo cementerio donde tantos años antes habíamos enterrado a mi abuelo ahora recibía a mi padre. 2 hombres tan diferentes como el día y la noche, unidos solo por la sangre que compartían, pero no por los valores o el carácter. Mientras observaba el ataúd descender a la tierra, una tormenta se formaba en el horizonte. Grandes nubes negras avanzando rápidamente, trayendo consigo vientos fuertes y las primeras gotas pesadas de lluvia. Era como si el propio cielo rindiera homenaje a aquel hombre sencillo que había hecho lo que debía hacer para proteger a su hija, cargando después el peso de aquel acto por el resto de su vida, sin jamás quejarse. «Hasta el clima vino a despedirse», comentó Miguel, mi hermano, ahora un hombre de 31 años, casado y con 3 hijos. La lluvia se desató por completo cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd. No corrimos a refugiarnos como hicieron muchos de los presentes. Permanecimos allí, yo, Miguel, Lupita, Consuelo, Antonio y mis hijos pequeños, dejando que el agua lavara nuestras lágrimas en un bautismo involuntario que parecía apropiado para el momento. Fue en ese instante, empapada hasta los huesos pero extrañamente en paz, que me di cuenta de cuán fundamental había sido mi fe en mi jornada. No una fe dogmática o ritualista,
sino aquella confianza profunda de que incluso en las tormentas más devastadoras de la vida existe un propósito mayor que no siempre comprendemos inmediatamente. Esa fe no vino de una epifanía dramática o una conversión repentina. Se construyó lentamente a través de las pequeñas y grandes pruebas que enfrenté. Creció en las noches en que yo, aún niña traumatizada, miraba a las estrellas y sentía una presencia amorosa que trascendía mi comprensión. Se fortaleció cuando, contra toda probabilidad, encontré en Antonio no solo un marido, sino un compañero que me ayudó a reconstruir la confianza que pensé haber perdido para siempre. Dios escribe derecho con líneas torcidas, Consuelo solía decir, y aunque no comprendía completamente esa afirmación en mi juventud, con el tiempo ganó un significado profundo para mí. ¿Cómo explicar de otra forma que una niña abusada, traumatizada, casi destruida, pudiera no solo sobrevivir sino florecer? ¿Cómo justificar que a pesar de todo yo haya encontrado amor, formado una familia, construido una carrera significativa? ¿Cómo comprender que las mismas manos que fueron heridas ahora pudieran sanar, enseñar, crear? A lo largo de los años que siguieron, esa fe me sostuvo a través de otras pruebas. Estuvo conmigo cuando mi hijo Carlos sufrió un grave accidente a los 15 años que casi lo dejó paralítico. Persistió cuando María, a los 20 años, anunció que estaba embarazada y el novio había desaparecido al saber la noticia. No me abandonó ni siquiera cuando, en 1995, Antonio fue diagnosticado con un cáncer agresivo que se lo llevaría en menos de un año. En los 6 meses que lo cuidé en casa, viendo a aquel hombre fuerte consumirse día a día, cuestioné muchas veces el porqué de tanto sufrimiento. ¿Por qué alguien tan bueno tenía que partir tan temprano, a los 55 años? ¿Por qué, después de todo lo que ya había enfrentado, necesitaba pasar por esta prueba más? No encontré respuestas fáciles, tal vez no existan, pero descubrí que la fe no es tener todas las respuestas, es confiar incluso cuando las preguntas permanecen abiertas. La noche en que Antonio partió, estaba sola con él en la habitación. Mis hijos habían ido a buscar al sacerdote, atendiendo el último pedido de su padre. Sostuve su mano, ya fría y débil, mientras él luchaba por cada respiración difícil. «No tengas miedo», susurré, repitiendo las mismas palabras que él tantas veces me había dicho en las noches en que las pesadillas me atormentaban. «Estoy aquí contigo». Sus ojos, empañados por la morfina pero aún lúcidos, encontraron los míos. Con un esfuerzo visible, consiguió articular sus últimas palabras. «Eres la persona más fuerte que he conocido». Partió serenamente, como había vivido, y aunque el dolor era casi insoportable, sentí también una extraña paz, la certeza de que nuestro amor no terminaba allí, que había algo más allá de esta vida que no podemos comprender plenamente. Los años que siguieron fueron de reconstrucción, una vez más. Me jubilé de la enseñanza, pero continué activa en la comunidad, trabajando especialmente con mujeres y niños en situación vulnerable. Tal vez porque sabía mejor que muchos cuán importante es tener a alguien que crea en ti cuando el mundo entero parece derrumbarse. Tuve la alegría de ver a mis hijos crecer y formar sus propias familias. Carlos siguió los pasos de su padre en la medicina, especializándose en pediatría. María, después de criar sola a su hija Sofía, se graduó en Derecho y hoy trabaja defendiendo a víctimas de violencia doméstica y abuso. Una elección que no me sorprendió, conociendo nuestra historia familiar. Veo mi vida como un tejido complejo de alegrías y dolores, de caídas y levantamientos. Veo a una niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte, no a pesar de lo que sufrió, sino en parte por causa de ello. Porque cada prueba superada, cada tormenta atravesada, me enseñó algo sobre resiliencia, sobre perdón, sobre la capacidad humana de recomenzar. Si pudiera hablar con aquella niña de 10 años que perdió todo en un solo día, le diría que el camino será difícil, pero que tiene dentro de sí una fuerza que aún no conoce. Le diría que las cicatrices nunca desaparecerán completamente, pero que pueden convertirse en marcas de honor, testimonios de batallas ganadas.
Le diría sobre todo que no está sola, que hay personas buenas en este mundo, dispuestas a tender la mano cuando más lo necesitamos, y que Dios nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos sus caminos. Esta es mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de redención. Una historia sobre cómo la fe puede sostenernos en las tormentas más violentas de la vida. Una historia que tal vez pueda traer esperanza a alguien que en este exacto momento está pasando por su propio valle de sombras, preguntándose si algún día verá la luz nuevamente. Si estás pasando por algo semejante, quiero que sepas que no estás sola, que las heridas que parecen imposibles de cicatrizar hoy pueden convertirse en parte de tu fuerza mañana, que eres más fuerte de lo que imaginas, más amada de lo que puedes percibir y que tu historia aún no ha terminado. Y si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que la compartas con otros que puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Dale me gusta a este video para que más personas puedan conocer esta historia y tal vez encontrar valor para sus propias batallas. Suscríbete al canal para ver otros relatos verdaderos de superación y fe que publicamos diariamente. Y no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp a través del enlace en la descripción del video. Allí compartimos diariamente historias reales antes de que estén en el canal, además de palabras de fe y esperanza para comenzar bien el día. Es una comunidad acogedora donde puedes encontrar apoyo y amistad, porque al final eso es lo que nos salva, saber que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han caminado por valles semejantes y han encontrado su camino de regreso a la luz. Que Dios esté contigo hoy y siempre.